Buenas noches, hermanos. Estamos en el preguntas y respuestas del mes de febrero 2022 y para comenzar esta sesión vamos a leer la pregunta de Alejandro. Alejandro nos pregunta si, o más que nada, solicita una explicación referente a la idioplastía. A él le gustaría de saber en qué consiste la idioplastía y por qué se dan estos casos de idioplastía. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la respuesta de Silvia, que no está presente. Ah, sí, está aquí. Ya la encontré. Vamos a comenzar con la respuesta de Silvia. Te escuchamos, Chivi. Presente si estoy. A ver, Alejandro, tú quieres saber qué significa el término idioplastía y cómo lo usamos en la doctrina espírita. Bueno, etimológicamente hablando, esta palabra viene del griego ideo, que es idea, plastos, que es dar forma, o sea, es la acción de dar forma a una idea, ¿no? Es pensar, es crear, pues esa acción genera y moldea imágenes en la mente, creando un concepto sobre lo imaginado que se exterioriza alrededor del ser pensante. Ahora, formando lo que se denomina la idioplastía, ¿no? Si nosotros vamos y revisamos la primera ley del mentalismo, de acuerdo a lo que crees, creas, ahí donde está tu pensamiento, ¿no? Ahí estás tú y en eso te conviertes. Eh, entenderemos cómo es que, qué es lo que significa la idioplastía, es dar forma a una idea, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de ideas de índole impuras o de índole inferior, que son producciones tóxicas que causan perjuicio al cuerpo periespiritual y físico de cada individuo, porque lo contaminan el alma y modifican su moral, la anulan. Podemos ver en el libro de la Génesis, en la Génesis de la decodificación espírita, encontramos la afirmación de que los malos pensamientos corrompen los fluidos espirituales, ¿no? El pensamiento es constructivo o destructivo. Actúa sobre los fluidos que nos rodean, aglutinándolos, dispersándolos, dándoles forma, color, funciones y cualidades propias. Las ondas se transmiten de espíritu a espíritu y según sea bueno o malo, sanean o degradan los fluidos circundantes, ¿no? Alrededor del ser pensante. Ahora, si nosotros hablamos eso lo podemos decir en cuanto a un espíritu encarnado, pero cuando hablamos de espíritus desencarnados, muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo en trabajos de desobsesión, con espíritus que tienen una idioplastía que no es, o sea, su periespíritu adopta otra forma, de acuerdo a su adelantamiento moral, de acuerdo a cómo él se siente. A veces son espíritus que están en estado de erraticidad, que mueren de una forma violenta, y ellos que tienen sentimientos de rencor, de dolor, de odio, y estos van consumiéndolo, los van oscureciendo, van degradándolos. Entonces, la idioplastía que ellos tienen de sí mismos a veces es monstruosa, porque es así como se ven, es así como se sienten, es así como se perciben, ¿no? Y esa es de acuerdo a ese pensamiento que le dan forma, se dan forma a ellos. Eso es lo que nosotros hemos visto en algunos trabajos de desobsesión que se han presentado hermanitos que ya por la ley del progreso son traídos por su ángel de la guarda, su espíritu guía, y nosotros hemos conversado con ellos, pero ellos han venido con una forma terrible, porque esos sentimientos, esos pensamientos negativos, oscuros, de rencor, de odio, de venganza, que los consumieron,
los transformaron, porque durante mucho tiempo han estado en ese estado, se han encontrado en ese estado de erraticidad. No han podido pasar, no han podido ir a ser trasladados a una colonia espiritual o ir a donde le correspondía de acuerdo a su adelanto moral. Puede ser el umbral, puede ser algún lugar donde le corresponda, pero que lo va a ayudar a seguir avanzando. Entonces estos espíritus, estos hermanitos, cuando ya están en un lugar, ya no van a avanzar, porque sabemos que el espíritu no va a retroceder, pero se estanca. Pero por la ley del progreso, es que ellos son traídos a los trabajos para que nosotros podamos hablarles, ¿no? Y ellos nos entienden muy bien. Hablábamos temprano con Eva, comentando de que cómo es que estos trabajos, a veces la gente piensa, pero ¿cómo es que esto va a funcionar? Es que el espíritu, al estar lejos de ya no tener un cuerpo, y ellos con mayor facilidad pueden percibir las vibraciones que nosotros emitimos. Cuando les hablamos con verdad, cuando les hablamos, cuando se les está adoctrinando y se les está explicando que ellos tienen que salir de ese lugar donde están, que ellos tienen que ir a un lugar donde van a ser preparados, que hay una oportunidad, que les llegó la ley de progreso, les hablamos acerca de Dios. Ellos persiguen la vibración de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, los perciben como ciertos, ¿no? Saben que no les estamos mintiendo y muchas veces optan, y sí, por lo general, a irse, ¿no? Irse para ser preparados, para poder que sanar ese periespíritu, para poder ser preparados para una futura encarnación y así seguir en su camino al progreso espiritual. Entonces, generalmente nosotros nos encontramos en trabajos cuando hay esta situación de que la ley del progreso les llega y ellos son traídos a estas reuniones mediúnicas para que nosotros podamos adoctrinarlos y hablarles de que tienen la posibilidad de cambiar. Y algunos vienen con formas que ya dejaron de ser la forma de la última encarnación que tuvieron, que su perispíritu cambió, y eso es a causa del dolor, del rencor, el dolor que se convierte en rencor, que se convierte en odio, en venganza, que los oscurece y van generando, cada día se van corrompiendo y también corrompen la idea de esa imagen que ellos tuvieron, la transforman y a veces adoptan formas monstruosas, pero son espíritus de personas encarnadas que han estado en estado de erraticidad y que no han logrado avanzar, y por eso es que son los trabajos que nosotros que se dan, ¿no? en los trabajos mediúnicos, en la desobsesión, ayudarlos a seguir avanzando. Y la ideoplastía vendría a ser esa forma que tienen de ellos mismos, que ellos crean con el pensamiento. El pensamiento es poderosísimo, poderosísimo. Por eso Jesús nos dijo, cuida tu mente, que es la fuente de creación de todo en el universo. Bien, hermano, bien, Alejandro, esta sería la respuesta que tendría yo para la pregunta que nos has hecho. Gracias, Chivi. Vamos a pasar a la respuesta de Eva, pero vamos a recordar nuevamente la pregunta para que quede grabado. La pregunta de Alejandro es: ¿en qué consiste la idioplastía y por qué se dan estos casos de idioplastía? Alejandro, gracias. Qué pregunta tan interesante y qué necesaria también, porque nos da la oportunidad un poquito de poder expresar a veces el medium vidente. Muchas veces hemos tenido la desafortunada situación de ver hermanos que realmente están tienen una forma de que ya ni siquiera los ves como humanos, o sea, ya no. O sea, se presentan a veces hermanos de formas tan monstruosas que te impacta de tal manera verlos, que el medium tiene que estar muy bien preparado para poder manejar una situación así. He tenido experiencias de haber visto
seres tan, pero tan monstruosos que yo no podía explicarme cómo puede un ser que estuvo vivo, que caminó en la tierra, que era un ser humano, porque ni siquiera el más deforme que tú puedas imaginarte que hayas visto acá en la tierra, tiene siquiera un pequeño parecido a lo que uno puede ver. ¿Qué ocurre? Ellos toman, como dice, ha dicho muy bien, creo que Silvia nos ha explicado muy bien lo que es una idiopatía que que toman de esa forma, y es por el nivel moral que tienen, con el que vivieron. Hay gente, y lo vemos ahora, gente que el nivel de maldad que tienen no alcanzaría nuestro raciocinio. O sea, no alcanza y no podríamos entender ese nivel de maldad que tienen las personas, algunas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta persona desencarna, obviamente, ¿qué espíritu tiene? ¿Qué se lleva al otro mundo? Entonces, a través de su mente, de su maldad, de su perturbación que tiene, va a adquirir una forma, ¿no? Y esa forma es con la que se presenta muchas veces. Entonces, algunos mediums, ya sea porque alguien han estado pegados a alguna persona, los hemos visto. Entonces, ahí el medium tiene que estar muy bien preparado. He podido ver, sí, algunas entidades así, y he rezado mucho en ese momento por ellos, ¿sí? Algunos no están en el momento de captar, de entender esa oración y se van, se molestan, obviamente. Inclusive, puedes creer, Alejandro, puedes creer que hasta sus sonidos son guturales, no tienen el lenguaje normal. Creo, supongo, y que alguien me corrija, o si no es así, que lo que podríamos llamar, que sabemos que son hermanos inferiores, pero lo que se podría llamar demonios, algo así, ¿no? O vampiros. Pero no es porque en verdad existan demonios o vampiros, sino que ellos toman esa forma de acuerdo a su nivel moral, a lo que han hecho, a lo que ellos han hecho, ¿no? Lo que pueden haber hecho hace miles de años acá en la Tierra o en este tiempo. Entonces desencarnaron sin haberse arrepentido, desencarnaron con esa maldad, con ese odio, y todo, como dice Silvia, empezó por una falta de amor, ¿no? Entonces, se dejaron llevar por ese libre albedrío que fue tan malo, hicieron tanta maldad, tanto daño, o sea, como digo, que nuestra mente normal, de seres humanos normales, no podemos entender, no podemos razonar algo así. Sería imposible que existan seres así, pero existen. Existen seres así, existen en esta tierra, han existido antes y han desencarnado y han tomado esas formas. En su mente, en su alma monstruosa, la han transfigurado. O sea, esa es la figura con la que se presenta. Esa es la parte, ¿cómo te puedo decir? La parte teórica te la explicó muy bien Silvia, y yo te explico la parte, digamos, el hecho, cómo se ven, cómo he llegado a ver. En este caso hablo de lo que yo he visto y además de lo que hemos estudiado, ¿no? Eh, eh, Pude ver hace algunos tiempo atrás a una persona que yo, bueno, conozco, eh, que tenía muchos pensamientos, digamos, libidinosos, ese tipo de personas así, que siempre está de alguna forma trayendo esas cosas, ¿no? Uno conoce de todo en el mundo. Y esta persona tenía pegado a su lado un ser asqueroso, un ser que inclusive tenía como que hasta los dos sexos, ¿no? Y jugaba con eso. Entonces, esta persona necesitaba mucha oración. ¿Para qué? Para que se libere de eso, porque era lo que estaba atrayendo. Pero la idioplastía, o sea, el ser que estaba pegado a esta persona, era un ser sucio,
con un rostro medio animalizado, pero de eso, o sea, imagínate una persona mañosa, algo así, con ese rostro, haciendo muecas con la lengua, eso es horrible. Pero yo entiendo que la persona que estaba pegado a esta persona, entiendo que esta persona necesitaba mucha ayuda, ¿no? Y que esta persona tenía que tomar conciencia de que necesitaba ayuda. Y hay que orar mucho para que tome conciencia. No sé si lo ha hecho a estas alturas, no tengo idea, pero, y también he visto alrededor de ciertas personas, enanos, duendes, ¿no? Era una persona que tenía la costumbre de engañar, de mentir mucho, y siempre se justificaba. Y yo vi duendes en su entorno riéndose, burlándose de aquella persona que le daba un buen consejo. Entonces, imagínate ver eso, imagínate qué terrible es, pero es lo que los medios a veces tenemos que ver, y es por eso que nos preparamos en la oración, nos preparamos en la humildad, nos preparamos para ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a la persona que está siendo accesada y ayudar a estos obsesores, porque hay que hacerlo. No es como un exorcismo, como lo hemos conversado otras veces, que ¿qué haces? Simplemente los expulsas, de nada sirve, porque hay que moralizar a la persona, para que no se le acerquen a la persona, y hay que adoctrinarlos a ellos, como dice Silvia, adoctrinarlos y seguir implantando en ellos la idea del perdón y de la mejora espiritual, porque ellos son asistidos en el mundo espiritual. Todos somos asistidos, allá y aquí. Y en el mundo espiritual también llegan seres de luz para crearles conciencia y que ellos también, que tienen el libre albedrío, puedan avanzar, puedan evolucionar. Por eso también son traídos a la mesa de trabajo para poderlos ayudar. Pero como es allá, es acá, es el libre albedrío, de ellos depende. Entonces, esas son las experiencias que yo quería contar y que realmente sí, existen, y a veces hasta uno se siente culpable de verlos. ¿Por qué tengo que ver eso? ¿Por qué me pasa a mí? Es que de repente no nos está pasando porque seamos malos, nos está pasando porque tenemos que ayudar, tanto al que está siendo accesado como a los accesorios. Esa es mi respuesta, Ale. Muy buena tu pregunta. Gracias. Gracias, Evita. Una pregunta complementaria, por favor, Eva. Permíteme. Bueno, y dentro de los designios divinos, digamos, este espíritu desencarnado, que de acuerdo a sus sufrimientos adopta esta idioplastía, ¿verdad? ¿Ok? Pero en vez de estar, digamos, suelto a esa entidad negativa, convertido en una idioplastía, ¿por qué no es que permanece en el umbral, digamos, esta entidad? ¿Por qué está, digamos, libre? ¿Por qué no permanece en el umbral? Porque aunque tú no creas, a veces el lugar de su, por decirte, de su tormento, también puede ser la tierra. O sea, este también es un lugar de tormento. Por eso a veces se nos presentan seres inferiores, también se nos presentan seres sufrientes. ¿Por qué? Porque están tan pegados. Acuérdate que hay algo que se llama el libre albedrío. Y si Dios lo permite, es por algo. Dios no permite nada porque sea malo. Ese ser tuvo todas las oportunidades para mejorar, como lo tenemos nosotros. O sea, estamos en la tierra. Mira, a ver, si analizamos, estamos en esta tierra maravillosa, esta tierra que está llena de un cúmulo de cosas, que aún así nosotros vemos, tenemos la conciencia de lo que es malo, y a veces lo hacemos, estando en la tierra, ojo, y viendo y sabiendo diferenciar entre una cosa y otra. Entonces, lo mismo pasa, muchos se nos van a presentar, como medios, ellos van a presentarse ante nosotros. ¿Por qué? Repito, tú dices, ¿por qué están en la tierra? Porque están pegados a alguien que está a su fin, pues. Nosotros atraemos, no olvides eso. Estamos atrayendo, como te hablé de esta persona,
que de pronto siempre sus pensamientos eran de este tipo, de este nivel. ¿Qué hace? Atrae esos seres, obviamente, lo va a traer. Y cada día va a estar más contaminado, cada día va a estar, como diciendo, la podredumbre en su entorno. Y es ahí donde las cosas empiezan a ir mal. ¿Y qué pasa? Es como un drogadito que llegó a lo último, que ya vivía en la calle todo pestoso, todo sucio y ya desencarnó. ¿Qué se pega? Se pega a un drogadito que está todavía vivo acá en la tierra. Entonces, eso puede ocurrir, porque muchas veces nuestra tierra es el lugar de tormento. Pero ojo, recordemos que atraemos lo que somos. Entonces, estos seres se pegan a este tipo de personas que pueden tener las mismas tendencias. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias, Eva. Vamos a pasar a la respuesta de Rosalía, pero vamos a recordar una vez más la pregunta o las preguntas que nos hizo Alejandro. Sería, ¿en qué consiste la idioplastía y por qué se dan estos casos de idioplastía? Tu micrófono, Rosalía. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Alejandro. Gracias por la pregunta. Concuerdo con las explicaciones que ya nos han dado Eva, Silvia, ¿no? Efectivamente, la idioplastía es una palabra griega que viene de idea y de dar forma. Entonces, la idioplastía es la acción de dar forma. Y ese es en el término, un término simple, pero ¿qué significa idioplastía dentro del espiritismo? Significa pues que algunos espíritus van cambiando su periespíritu, van cambiando su forma cuando tienen una negatividad tan grande, son seres imperfectos, como bien lo ha explicado Eva, ¿no? Está en el umbral y como también nos enseñó en una charla anterior Jessica, el umbral pues tenemos diferentes grados de existir de los espíritus en el bajo astral, ¿no? Inclusive nos habló de los ovoides, ¿no? Que es la transformación del periespíritu. Entonces, esa es la idioplastía, que su periespíritu va cambiando de acuerdo a su grado de, en este caso sería de imperfección, porque se va transformando, como lo señaló ya Eva, en seres un poco monstruosos, ¿no? Y también podemos mencionar la idioplastía que se da a través de los medios en la Tierra, ¿no? Que son seres que a través de la mediunidad pueden hacer transformar la materia. No sé si has escuchado que hay personas que solamente con el pensamiento pueden doblar tenedores, cucharas, ¿no? Entonces es el poder de la mente que hace el cambio de la materia. En este caso vendría a ser una idioplastía, ¿no? Y estas cosas se dan pues en la forma como cuando ya no están en la tierra, que son seres desencarnados, es por el avance o el poco avance espiritual que tienen. Entonces son tan degradados que ya van perdiendo parte de su periespíritu, ¿no? Entonces, y estas cosas se dan lamentablemente pues porque el espíritu todavía no llega a él la ley del progreso, que es su avance espiritual, su desarrollo espiritual, que va haciendo realmente que su periespíritu vaya transformándose a medida que consigue el progreso, ¿no? Y bueno, es lo que te podría decir con relación a tu pregunta, ¿no? Con relación a la idioplastía. Gracias, Rosalía. Sí, Alejandra. Una pregunta complementaria a Rosalía. Entonces, entendemos que una idioplastía es la transformación del perispíritu,
así lo podemos considerar. Así es, porque va cambiando su apariencia corporal, ¿no? Porque normalmente una persona que desencarna en el mundo espiritual conserva sus formas, pero cuando ya está tan degradado ese espíritu, ya va transformándose. Entonces es una idioplastía porque su aspecto que tenía va transformándose en una persona monstruosa, ¿no? Que es evidente su poco desarrollo espiritual. Y una vez que ya le corresponda la ley del progreso, se entiende que su perispíritu nuevamente comienza a regenerarse. Así es. ¿Sí? Okay. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Rosalía. Antes de dar mi respuesta, voy a volver a repetir las preguntas de Alejandro. Él nos preguntaba qué es la idioplastía y cómo se da. Bueno, ya ha sido, me parece que bastante explicado qué cosa es la idioplastía, y yo me centraría un poquito más en cómo se da, y también aclarar. Voy poniendo también. ¿Qué más? A ver. Por favor, su micrófono, alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Les decía que para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son como lo que es para el hombre la mano, ¿no? O sea, las manos, que tenemos las manos para obrar, para trabajar, para hacer miles de cosas. Entonces, cuando el espíritu deja de tener un cuerpo y pasa a ser un espíritu libre, ya sea que vaya al umbral, sea una colonia, sea donde sea, al plano que le corresponda ir, e inclusive si se quedan dentro de este plano, que me parece que Alejandro también hizo una pregunta al respecto, muchas veces, o sea, antes de concluir, cada caso siempre es un caso, pero de manera general, algunas veces los espíritus no consiguen elevarse debido al peso de sus débitos. Otras veces se quedan en este plano porque así lo deciden y el libre albedrío siempre va a ser respetado. En determinado momento ese espíritu va a ser invitado a pasar al plano que le corresponde, o va a ser ayudado a pasar al plano que le corresponde si es que no consigue elevarse. O sea, no necesariamente porque fue un espíritu con malos instintos, ¿no? Con muchos débitos, no necesariamente tiene que pasar después del desencarne inmediatamente al umbral. ¿Ok? No, ese es el motivo por el cual algunas veces vemos esas compañías. Otro motivo por el cual algunas veces los vemos en este plano, los que tenemos videncia, es porque el umbral, como dijo Rosalía, tiene varios niveles, como nos explicó Jessica, y muchas veces esas puertas del umbral son abiertas y ellos consiguen pasar a este plano también, ¿ok? Hay diversos motivos por los cuales un espíritu se puede quedar en este plano, pero esos son más o menos los motivos más conocidos y vamos a llamarlo así, entre aspas usuales, porque un espíritu se queda prisionero y no pasa directamente al umbral. Es respetado, como les digo, el libre albedrío, y muchas veces es por el peso de sus débitos, que ni siquiera pueden irse al umbral, pero siempre van a ser ayudados. La ayuda siempre va a estar. Lo único que esos hermanos necesitan es comprender que están en error, en equivocación, que han generado débitos y necesitan arrepentirse sinceramente y pedir la ayuda, porque tampoco esa ayuda va a venir de por sí. Llega un momento en que sí es aplicada la ley del progreso, eso sí, definitivo, pero va a pasar un buen tiempo porque siempre se le va a dar la oportunidad de que esa buena voluntad nazca
de él, porque eso ya es una buena señal, ya es una señal de arrepentimiento, ya es una señal de que se inició cierta modificación que lo va a hacer merecedor a esa ayuda. ¿Ok? Entonces, les decía yo que para el espíritu, el pensamiento y la voluntad son como la mano para el hombre, ¿no? El hombre a través se vale de su fuerza, de su inteligencia, en fin, para conseguir, para lograr muchas cosas, ¿no? Y a través de ese pensamiento es que los espíritus desencarnados imprimen en los fluidos que nos son dados por el universo, que el universo nos provee, imprimen las formas, eh, las apariencias e inclusive ubicaciones determinadas, cambian sus gestos, sus propiedades, en fin, todo lo que es referente a su imagen, a su supuesta imagen, y como es a través del pensamiento y de la voluntad. Si esos pensamientos son negativos, definitivamente las formas van a ser también apariencias algunas veces monstruosas, algunas veces de acuerdo como nos mostró el ejemplo o como nos dio el ejemplo Eva, de acuerdo a esos pensamientos libidinosos, a esos pensamientos de acuerdo a las necesidades que ese espíritu tenga, ya sean necesidades buenas o sean necesidades corruptas, necesidades malas, ¿no? Entonces, esos pensamientos van a imperar para que la ideoplastía se dé, ¿no? O sea, me refiero a la forma como se va a dar, en lo que se van a convertir aparentemente. Y a veces, e inclusive, pienso yo que debe ser hasta inconsciente, porque el peso de sus deudas, el peso de la cierta conciencia que ellos tienen, van a hacer con que ellos se sientan monstruosos. O sea, de acuerdo a cómo ellos se sienten interiormente, también esa forma va a venir. ¿Ok? Ahora, el pensamiento, ese pensamiento actúa sobre los fluidos que nos da el universo, los aglutina, los dispersa y le va dando las formas, los colores, las cualidades, las funciones. Vemos muchos que por ahí que se convierten en animalitos, como dijo Eva, en duendes, en diversas entidades monstruosas, como vemos algunos que toman forma de niños o de viejitos, inclusive, por ejemplo, los abortados, que hay la colonia de abortados, como todos sabemos, ellos, algunos han sido abortados tantas veces que se decepcionan tan profundamente que toman la forma de un feto y se quedan así, en la forma de un feto hasta que supongo yo llegue el momento en que puedan ser cada uno ayudados, porque crean o no, este es un problema emocional de el espíritu, ¿no? Al sentirse rechazados y abortados muchas veces en sus intentos de reencarnación, el pensamiento de ellos viene con frustración y se convierten en fetos y se quedan así. Eso lo pueden ver en la película Déjeme Vivir, que todavía me parece hasta la actualidad todavía no la han traducido. No la han traducido, pero nos muestra todo lo referente al aborto, a las colonias, a la preparación para la reencarnación, en fin, es muy interesante, se las recomiendo. Entonces, volviendo a cómo se da, como les decía y les repito, ¿no? El pensamiento de cada espíritu actúa sobre los fluidos universales, ¿no? Sabemos que el universo es el que nos brinda todo, les brinda todo eso a los espíritus para que puedan concretizar inclusive algunas materializaciones que son muy difíciles de dar también, ¿no? Y los aglutina, los dispersa y comienza a darse la forma, ¿no? Esa forma que modela, tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Y la duración va a depender de la persistencia y de la intensidad del pensamiento de ese espíritu. O sea, cuánto tiempo
por ejemplo, esos monstruosos, esos que son en forma demoníaca, ¿no? Le decimos nosotros son demonios porque realmente la apariencia es muy fea, ¿no? Y a lo primero que se nos viene a nosotros que estamos acostumbrados a que se nos muestre que un espíritu es demoníaco, en fin, todas esas cuestiones religiosas que se nos han dado como información desde niños. Entonces, esa forma puede venir de manera inconsciente, como les repito. ¿Por qué? Porque bien en el fondo, de ese espíritu hay una emoción. Así como nosotros encarnados tenemos emociones, tenemos traumas, tenemos conciencia. Ellos toman conciencia de que han hecho muchos actos perversos. Pueden haber sido mutiladores, pueden haber sido abusadores, violadores, pueden haber sido de lo peor, pero no hay ningún espíritu que desencarne, que deje el cuerpo, que no sienta la realidad de ese momento, cuando ya es un espíritu libre de cuerpo, las sensaciones, los sentimientos, la verdad sale al aire, la vive, la siente. El espíritu es capaz de saber quién lo quiso, quién no lo quiso, a quién él hizo sufrir, a quién no hizo sufrir. Es consciente de sus actos. Que demore para de repente aceptar que hizo todos esos actos, de repente pienso yo que todas las actividades no es normal. No es normal. De ahí que las emociones vienen de una existencia para otra. Por eso esos instintos perversos se dan, porque hay ciertos traumas de otras vidas también. Entonces, para esos pensamientos de esos espíritus pueden ser conscientes o inconscientemente. Y la duración va a depender de esa intensidad del pensamiento. ¿Ven? Porque al inicio yo les dije que el pensamiento y la voluntad es lo que va a comandar la idioplastía. Porque a través de ese cambio, de esa reforma, porque un espíritu desencarnado también tiene una reforma, si se lo propone. También tiene voluntad. Si consigue o no reformarse, si consigue o no superar vicios que podía haber tenido terrenalmente cuando tuvo un cuerpo, o lo va a llevar a la próxima existencia. En fin, la voluntad y el pensamiento es lo que prevalece en una idioplastía y que son trasladados. Ambas cosas son trasladadas y trascienden existencias. O sea, es necesaria una reforma, es necesaria encarnado, desencarnado, siempre va a ser. Y es ahí que viene la ayuda espiritual. Es para eso que somos llevados a una colonia, es para eso que son rescatados del umbral, para que puedan ser preparados y pueda surgir ese cambio. ¿Para qué? Para que haya la modificación de los pensamientos. Una vez que son modificados esos pensamientos, ese espíritu ya tiene mejores emociones, ya tiene mejores sentimientos y su voluntad inclusive va a ser modificada hacia el lado positivo, hacia el lado de lograr superar ciertas cosas, en fin, y por ahí en adelante ya comienza la evolución, a salir de haberse estacionado, porque nosotros no retrocedemos, sino nos estacionamos. Ahí comienza a avanzar nuevamente. Es todo un proceso que sí es dado. Por ahí encontramos en algunas literaturas espíritas el cómo fueron superados ciertos traumas, cómo fueron superadas y cómo un espíritu puede haberse dado o haber tomado conciencia total, absoluta y reconocido sus errores en existencias anteriores, ¿no? Para que no prevalezcan nuevamente.
esto es todo un proceso y que sí se da. A veces quienes tenemos evidencia conseguimos ver estos animalitos o conseguimos ver estas deformidades. eh, Hay que tener bastante misericordia por ellos y siempre que, que seamos pues visitados por ellos, porque eso puede suceder, regalarles toda la misericordia posible, las oraciones, porque realmente son seres sufrientes, ¿no? Sabemos que no existen seres tanto encarnados como desencarnados malos. La maldad viene de la enfermedad emocional y ellos también son enfermos emocionales. Entonces necesitan de mucho cuidado, de mucha atención, de mucho adoctrinamiento y un adoctrinamiento de una manera especial. En lo posible, cuando alguno de ustedes tenga esa experiencia paranormal de encontrarse con eh, alguna entidad con una ideoplastía de una forma no muy agradable, pues tenga mucha misericordia, regálenle una oración y algunas palabras para que sus pensamientos o los pensamientos de ellos puedan ser modificados. Esa es la base de todo, el pensamiento. Una vez que el pensamiento se junta a los fluidos universales, van a comenzar a tomar la forma que sea. Así como nosotros también tenemos los desencarnados que están en una colonia, que no tuvieron que pasar o quedarse en el umbral, que no hay débitos, en fin. Hay unos que se van y niños en su existencia y se mantienen niños. Hay otros que escogen mantenerse niños, así como el caso de los abortados, porque ellos son sufrientes, ¿no? Han sido, vamos a decir, rechazados. Y esa herida de rechazo es lo que hace con que ellos tomen esa forma. No fueron débitos, sino que fueron rechazados. Y de tanto sufrir, ellos prefieren quedarse así, inconscientes, como un feto. ¿No? Entonces, esa sería mi respuesta para Alejandro. Y pasaríamos entonces a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Ana C. Muy interesante la explicación. Muy interesante la explicación. Gracias a ti, Alejandro, que nos has traído este tema tan interesante. Bueno, la siguiente pregunta es de Raúl y nos pregunta así: ¿cómo se debe comprender las malas tendencias naturales que el hombre presenta en una nueva existencia? Vamos a la respuesta de Silvia. Te escuchamos, Chivi. Justamente, buenas noches, Raúl. Justamente acabas de mencionar en esta última explicación un detalle, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros venimos programando antes de encarnar obedecen a situaciones que son tomadas como pruebas por deudas generadas en vidas pasadas, ¿no? Si bien es cierto, cuando venimos tenemos sobre nosotros el velo del olvido, en el mundo espiritual hemos sido preparados, hemos sido adoctrinados, y nosotros escogemos las pruebas que nos permitan avanzar, ¿no? Aprender la lección. Recordemos que venimos al mundo porque solamente por la carne se puede experimentar podemos generar la cancelación de nuestras deudas generadas en vidas pasadas, solamente aquí. Entonces venimos y preparamos una serie de situaciones donde nosotros vamos a pasar por pruebas que nos permitan seguir avanzando. Probablemente generamos deudas en vidas pasadas relativas a que se relacionan con estas tendencias, como las acabas de decir, que tienen estas personas. De repente tenemos que pasar una prueba y dejar de tener esas malas tendencias y el trabajarlas en esta encarnación es pasar esa prueba. Y lo que nosotros como cristianos, como espíritas,
creyentes en el Evangelio de Jesucristo y practicantes, debemos de tener misericordia y ayudarlos a seguir avanzando. Eso no quiere decir que toleremos cosas que no están bien. Parte de nuestro amor es también reprender, es también ayudarlos. Podemos, pero sí tenemos que entender que todas las personas que probablemente tengan tendencias no buenas, ¿no? Vengan con deudas de vidas pasadas. Y el superar estas tendencias, estas situaciones, les permiten cancelar esas deudas. Y muchas veces también porque, si bien es cierto, venimos con el olvido, hemos sido preparados en el mundo espiritual, hay cosas que quedan, nos quedan, siempre venimos con inteligencia, siempre venimos con intuición y siempre venimos con un bagaje de cosas aprendidas, ¿no? Entonces, probablemente tener ciertas tendencias no agradables, no negativas, sean, y en esta encarnación sea el propósito de enmienda, ¿no? Sí, yo tengo estas tendencias, sí, yo he venido con estas cosas, pero si yo quiero seguir avanzando, si quiero tener una mejor vida, tengo que superarlas. Superado esto, se pasó la prueba y se puede seguir avanzando. Eso también ocurre con infinidad de casos de hermanitos que hemos encontrado que han sido suicidas, no solamente en una encarnación, sino en varias, y que por último logran en una última encarnación superar esta situación de suicidio, no lo hacen y continúan con su vida y van avanzando, lo superan y pasaron la prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de tratarlo? Con misericordia como con todo el mundo, con amor como a todo el mundo, con caridad como a todo el mundo, con amor en principio. Hablábamos temprano con Eva que la causa de todas estas cosas terribles que ha vivido la humanidad a lo largo de la historia es por falta de amor. Quizás tendencias criminales, tendencias negativas, se dan por falta de amor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que amarlos. Pero amarlos no significa apañar, apoyar, es ayudarlos a que ellos mismos salgan de esa situación. Porque recordemos que Dios nos dio libre albedrío para decidir lo que es bueno para nosotros. Nos dio la intuición, nos dio la inteligencia y también el libre albedrío para que conquistemos nuestra salvación. Esa vendría a ser mi respuesta para ti, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Chivi. Vamos a pasar a la respuesta de Evita, recordando la pregunta de Raúl, que dice, ¿cómo se debe comprender las malas tendencias naturales que el hombre presenta en una nueva existencia? Hola, Raulito, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, las malas tendencias naturales, y yo quisiera entender un poquito eso, ¿no? Las malas tendencias naturales, digamos, los defectos que el hombre tiene en general, tendencias a veces a mentir o a renegar o a veces enviar, pueden ser tendencias que naturales, pero todo depende de cómo nos podamos nosotros corregir, depende también de lo que nosotros hagamos. Justamente hablábamos de lo que es el libre albedrío, ¿no? Estábamos conversando de lo que es el libre albedrío y obviamente nosotros decidimos qué va a influenciar más en nuestra vida, ¿no? A qué vamos a atender más, ¿no? Si nosotros somos personas que tenemos ya el conocimiento, que nosotros somos personas que ya sabemos lo que es lo bueno y lo malo, sabemos lo que podemos generar a través de nuestro comportamiento, entonces yo pienso que ya está en uno, ¿no? Nosotros con el conocimiento sabemos lo que debemos y no hacer. Entonces, vamos a suponer que por defectos o que soy una niña y como niña quiero el juguete que tiene mi amiguita y yo no lo tengo.
entonces ya empiezo a tener envidia, pero también obviamente voy a tener siempre, como lo acaba de decir Silvia, ¿no? Esa vocecita que de alguna manera nos va a orientar y decir, bueno, la envidia no es buena, ¿no? Entonces ya uno mismo se va corrigiendo, o en la familia, que nos dan valores también. Entonces, podemos tener ciertas tendencias, tal vez que por vidas pasadas nacimos con eso. Si fuimos muy envidiosos en una vida pasada, podemos volver a nacer si no nos corregimos siendo envidiosos, si fuimos mentirosos, con alguna cosa mala, cualquier cosa que tú puedas imaginar que no esté bien, pero que podemos corregir. Creo que una tendencia a algo con conocimiento y con amor suficiente, como también lo dice Silvia, todo se corrige. Es decir, no necesariamente tenemos que ser eternamente malos, eternamente envidiosos, eternamente... No, todo es afecto a evolución, Raulito, todo. Entonces, pienso yo que no necesariamente tenemos que seguir con ese defecto de algo malo, obviamente el defecto es una cosa mala, y que se continúe con eso, no. Todo está en nosotros, todo es libre albedrío, todo es libre albedrío. Si nosotros decidimos sacar de nuestras vidas una tendencia mala, pues así va a ser. Esa es mi respuesta, Raulito. Gracias, Evita. Vamos a pasar a la respuesta de Rosalía, pero antes vamos a leer nuevamente la pregunta de Raúl. Él nos dice, ¿cómo se debe comprender las malas tendencias naturales que el hombre presenta en una nueva existencia? Gracias, Raúl, por tu pregunta. Aquí podríamos entender las malas tendencias, entendiéndose por los defectos que tenemos como seres humanos, ¿no? Y tenemos que analizar aquí desde el punto de vista de nuestra creación. Dios nos creó como espíritus simples e ignorantes, pero a través de nuestras diferentes existencias, reencarnaciones, vamos perfeccionando. Uno nos perfeccionamos pues más rápido que otros, ¿no? Haciendo uso de nuestro libre albedrío. Por algo estamos en este plano terrenal, ¿no? Que es un planeta de expiación y pruebas. Y estamos aquí y ¿por qué? Porque tenemos muchos defectos que tenemos que corregir, que mejorar. Somos orgullosos, celosos, rencorosos, coléricos, en fin, tantos defectos que tenemos, ¿no? Y tu pregunta dice, ¿cómo se debe comprender las malas tendencias naturales? Bueno, esas son tendencias naturales que tenemos y en cada existencia nuestra misión es irlas superando, porque al final nuestro destino es estar en el junto a Dios en el plano celestial, ¿no? Todos vamos a terminar siendo ángeles, pero para eso tenemos que tener un proceso donde interviene la voluntad, el conocimiento, el querer cambiar, el querer ser mejor, el conocer las y cumplir, ¿no? Las normas que nos enseñó Jesús, que justamente vino a darnos las leyes morales para nuestro perfeccionamiento y nuestro progreso, ¿no? Y en la medida que cumplamos eso, vamos siendo en cada existencia un poquito mejor. Y para ello tenemos que tener mucha fuerza de voluntad, como dijo Jesús, ¿no? Tratar de ir mejorando y pasar por la puerta estrecha, no por la puerta ancha de la facilidad, ¿no? El ser mejores es un trabajo continuo, diario, permanente, que parte de nuestra voluntad de querer ser cada día mejores, ¿no? Teniendo como base las enseñanzas que nos dejó Jesús. Y cuando vemos a una persona que le cuesta mucho, pues tratar de darle la mano y ayudarnos mutuamente, porque todos tenemos imperfecciones
Y como ya habíamos hablado antes del Padre Nuestro que rezamos todos los días, pues perdonar a nuestro hermano, ayudarlo a ser mejor cada día, y nosotros mismos, porque nosotros mismos hacernos el análisis diario, la autocrítica permanente, hoy día cómo me comporté, hoy día cómo actué, hoy día seguir los principios que nos enseñó Jesús. Hoy día colaboré, fui solidario con mi hermano. Bueno, todas esas cosas hacen que estemos pues en este plano terrenal, ¿no? Este plano de expiación y pruebas donde hemos venido a aprender, donde todos somos un poquito imperfectos y tratamos de ser cada día mejores, ¿no? Entonces, como también lo dijo Silvia, y eso se hace con mucho amor, tener mucho amor, ser solidarios, caritativos y siempre mirar al hermano para ayudarlo en esta misión que nos ha tocado a cada uno y estar en este plano terrenal, ¿no? Las existencias son para eso, para ser mejores cada día y cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Esa sería mi respuesta, Raúl. Gracias. Gracias, Rosalía. Antes de dar mi respuesta, voy a leer más una vez la pregunta. Él nos dice cómo se debe comprender las malas tendencias naturales que el hombre presenta en una nueva existencia. Bueno, esas tendencias, esas malas tendencias se deben de entender como los restos, ¿no? Los residuos de las imperfecciones de ese espíritu y de las cuales aún no ha sido enteramente despojado, ¿no? O sea, no ha podido superar esos defectos que ha tenido o las faltas que cometió, ¿no? Sabemos que cuando el espíritu está en el proceso de reencarnación, en el proceso de adquirir los compromisos para su nueva misión existencial, el espíritu escoge el pasar por ciertas pruebas, el espíritu se compromete a superar estas tendencias a través de las pruebas, a través de las expiaciones, y se le brinda la oportunidad, algunas veces se le brinda las herramientas, ¿no? Como en el caso nuestro, que hemos venido con ciertas facultades mediúnicas un poco más desarrolladas que el resto, y que se nos da esa herramienta para poder justamente superar esas tendencias, estos problemas, estos débitos que arrastramos de otras vidas. Pasa de una existencia a otra. Es que nos comprometemos antes de reencarnar, pero cuando somos lanzados al mundo que nos corresponde, nos vemos envueltos muchas veces por tentaciones o de repente por pruebas que nos demuestran que no hemos superado totalmente, ¿no? Es como la enfermedad que llevamos un tratamiento, el médico nos da un medicamento, pero de repente no lo tomamos correctamente, ¿no? Nos salteamos la hora o dejamos de tomar 1, 2 días, después seguimos otra vez, entonces el medicamento no hace el efecto es suficiente, el efecto, lo efectivo que tiene que ser el tratamiento no se da, y más adelante tenemos una recaída, ¿no? Tenemos una recaída y nuevamente enfermamos. Eso es lo que sucede. Esa para mí sería la explicación del por qué una mala tendencia está en una nueva existencia. El espíritu no consiguió, no tuvo suceso suficiente. ¿Por qué? Porque no consiguió superar el problema. No lo hizo realmente bien, lo hizo a medias. La tendencia le gana
porque de repente es una tendencia que le trae alguna satisfacción, es una tendencia como un vicio, por ejemplo, ¿no? Que le trae cierta felicidad pasajera, ¿no? Cierta satisfacción, y eso le gana en el momento de él ser lanzado a una nueva existencia. No lo superó, no lo hizo bien. Como decimos siempre, bromeando, repitió de año. Y puede repetir de año existencia tras existencia y puede continuar arrastrando, porque esas tendencias son las que nos va a llevar a generar débitos. Y esos débitos, por consecuencia, van a traer más pruebas y más sufrimientos, porque esos sufrimientos son los que nos hacen modificar. Nos está comprobado que es a través del sufrimiento, y esto no es masoquismo, es porque justamente hay espíritus que no consiguen, tienen que suceder cosas muy fuertes, tienen que pasar por situaciones muy fuertes para poder lograr el cambio. Y por eso es que esas tendencias son llevadas a nuevas existencias. Cuando el espíritu, como les dije hace un rato en la respuesta para Alejandro, sale del cuerpo, se libera del cuerpo, las sensaciones son más intensas, la conciencia es más, vamos a decir, a flor de piel. Él se da cuenta de quién le hizo sufrir, quién lo hizo sufrir, quién lo quiso, a quién él quiso de verdad, a quién no, a quién lo trató mal, a quién no, a quién lo humilló, a quién no. Y eso le pesa en la conciencia. Entonces, ¿qué hace el espíritu? Pide la nueva oportunidad existencial y promete y se compromete: no, yo ya no voy a humillar a nadie, yo ya no voy a hacer pasar dolor a más nadie, hacer sufrir, en fin, se compromete todo eso. Yo voy a cambiar y quiero que me den tal prueba, y cuando yo vaya a este nuevo mundo que me corresponde, yo voy a hacer lo mejor. Pero cuando es lanzado al mundo, ¿qué sucede? Vienen las pruebas y no las consigue pasar, porque está tan enraizado en él esa tendencia que no consigue superarla, le gana, como se dice, ¿no? Le gana y nuevamente recae. Es lo que les decía yo, nuevamente no lo hace bien. Y bueno, y consigue pasar toda esa existencia, de repente genera débitos con la tendencia, y cuando le corresponde desencarnar y otra vez prepararse para reencarnar, nuevamente va a pedir pruebas de repente ya más fuertes, ¿no? Y muchas veces trasciende existencia tras existencia, puede llevarle muchas existencias para que pueda realmente tener una modificación moral. Es por eso que cuando nosotros estamos reunidos estudiando o ya sea en una charla, siempre hablamos de reforma moral. No por creernos los mejores, no por querer ser perfectos desde ya, pero sí para ir trabajando y poder superar a través de esa evolución moral, superar ciertas tendencias que son fuertes, son como vicios, ¿no? Querer superarlas va a ser solamente con la reforma. El poder superarlas solo con la reforma que podamos hacer de manera sincera. Entonces es por eso que siempre en la doctrina estamos hablando de eso, en modificarnos, en ser mejores, en hacer caridad, porque a través de la caridad es que nosotros vamos modificando esas actitudes egoístas, ese orgullo, esa falta de preocupación por el prójimo, en fin, vamos creciendo, vamos modificándonos de a poquitos. Una vez que estamos en el medio, nos vamos realmente modificando. Y no es esa modificación fanática que no nos vamos a cortar el cabello, o que vamos a usar falda hasta el tobillo, o que no podemos comer esto o aquello, no podemos bailar, no podemos celebrar cumpleaños. No se trata de ese tipo de modificación.
no se trata de eso, se trata de una modificación sincera, sin hipocresías, sin misticismos, ¿no? Sin rituales que no nos llevan a nada. Eso de no cortarse el cabello, yo lo considero un ritual, porque si te lo cortas eres una persona que no tiene fuerza, eres una persona que no tiene sentido, ¿no? Al final el cuerpo se va a quedar por aquí, lo que se va y lo que se tiene que trabajar es el espíritu. Y lo que tenemos que modificar es eso, el espíritu. Porque lo que se lleva el espíritu es el conocimiento, son las emociones y es cualquier tendencia también que podamos haber desarrollado en esta o en otra existencia. Ok, esa sería entonces mi respuesta para Raúl. Si alguien desea hacer algún comentario, o ya podemos entonces pasar a lo siguiente. Sí, Alejandro. Ana, sí, una consulta, por favor. Sí, sí te escucho. De acuerdo a lo que estás explicando, entonces reencarnamos varias veces y cometemos generalmente los mismos errores o errores similares. Entonces, mi pregunta es, en el momento de la reencarnación que el espíritu decide regresar, pero ¿por qué cometemos los mismos errores? ¿A qué se deben? No hay una adecuada preparación antes de reencarnar. O sea, en el nivel espiritual entiendo que en las colonias uno recibe una mayor preparación. ¿O qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué cometemos los mismos errores? No hay una adecuada preparación espiritual en ese instante, en el momento de la reencarnación. Sí, claro, hay una adecuada preparación, sí, hay las escuelas, hay los espíritus benefactores, hay los guías que nos están cuidando, que nos están enseñando, pero, o sea, no se trata del profesor, sino se trata del alumno. Es el espíritu, como lo dije hace un momento, que no se reforma sinceramente. O sea, es como el estudiante que los 4 bimestres saca mala nota, saca 10, 10, 10, 10 y necesita de repente un 15, ¿no? Un 15, un 16 o un 18 ya para pasar el año. Y solo al final de año saca el 18 en la libreta, ¿no? Para que el promedio pueda ser un 12, un 13 y pasa. Pero ¿qué sucede? Y los otros 3 bimestres en los cuales sacó 10, ¿qué aprendió? Lógicamente no debe haber aprendido nada, en absoluto. Solamente se concentró en el último bimestre y cuando pasa el siguiente año, esa materia que le corresponde seguir, ¿no? De acuerdo a la cronología, a la programación que le toca seguir, no va a saber, no se va a desempeñar bien porque no aprendió durante el año, solo aprendió en el último bimestre. Eso es lo que le pasa al espíritu. El espíritu probablemente estudia, lo llevan aquí, lo llevan allá, a que tenga experiencias en el plano espiritual, a que escuche charlas, en fin, toda la preparación necesaria. Pero si ese espíritu no se dedicó como un buen alumno y a través de esas enseñanzas no consiguió superar ciertas tendencias, que es lo que necesita, cuando venga o cuando vaya al mundo que le toque, no lo va a hacer bien. ¿Me entiendes? Por eso que hablamos de reforma, pero de reforma sincera. Así como el alumno que quiere pasar de año bien y que la libreta no venga en rojo en ninguno de los bimestres, así también tenemos que ser nosotros como espíritus. Entonces, depende. Y como sabemos, el libre albedrío es respetado. Es respetado. Entonces, depende del alumno, no del profesor. Es más responsabilidad del alumno en este caso, ¿no? Y si no se ha reformado, y si no ha querido aprender, y si no ha podido realmente tener esa reforma, y es lanzado de esa manera, ahora no lo va a conseguir, ¿no? Como puede ser también que sí se haya esforzado y
sí aparentemente haya conseguido superar esa tendencia, pero muy dentro de él ha quedado todavía. Entonces ahí también puede haber esa posibilidad de no superar la tendencia, y cuando viene la prueba para ver si realmente la ha superado, recae. Entonces también puede darse esa situación. Son, como les dije hace un rato, son casos y casos, ¿no? Casos y casos, pero hay que tener en cuenta todo eso. Más que nada depende del espíritu y de la modificación que él consiga hacer.